La doctora Teresa Mira de Echeverría nació en Pilar, provincia de Buenos Aires, en 1971. Es doctora en Filosofía por la Universidad de El Salvador. Es profesora de Teoría del Conocimiento en el Profesorado de Filosofía del CONSUDEC y es además profesora invitada de Gnoseología de esta casa. La doctora Mira estudia e investiga sobre la interrelación entre religión, filosofía, mitología y ciencia ficción, desde un marco de articulación entre los métodos estructuralista y hermenéutico fenomenológico. Ha publicado diversos artículos y dictado diversas conferencias al respecto en universidades y congresos. Es directora del Centro de Ciencia Ficción y Filosofía del Departamento de Investigación perteneciente a la Fundación Vocación Humana, cuyo presidente es el doctor Bernardo Nante, en el cual dicta diversos cursos sobre investigación, gnoseología y el tema que hoy le compete, entre otros. También escribe y ha publicado cuentos de ciencia ficción en revistas especializadas, por lo que ha sido premiada, tanto en forma individual como con su marido Guillermo Echeverría, con quien co-investiga. La doctora Mira ahora nos va a hablar sobre la filosofía como ciencia ficción y la ciencia ficción como filosofía. Muchas gracias. Bueno, a ver, por primera vez estoy al revés. O sea, siempre tengo que explicar qué es la filosofía, hoy acá eso, por suerte no lo voy a tener que explicar, así que estoy más tranquila. Como no se puede explicar, digo, siempre tratar de explicarlo y no explicarle. Bien, entonces, bueno, arranqué bien. ¿Cuál es la otra cosa inexplicable? La ciencia ficción. Entonces, si ustedes quieren ver una muy buena pelea con trompadas, buena pelea, pero claro, pregúntenle en un grupo de ciencia ficción qué es la ciencia ficción y después siéntense a ver cómo se matan estrellas, porque en uno de los parentescos quizás más interesantes que tiene con la filosofía, la de la autodefinición es uno de los problemas más grandes de la ciencia ficción. Como para hacer una introducción, ¿no? Cada estudioso o autor de ciencia ficción propone un origen distinto. Vamos a tener gente que nos va a postular la idea de que solamente a partir de la revolución industrial existe lo que se denomina ciencia ficción en sentido estricto. Y vamos a tener gente que postula que desde que el hombre apareció sobre la Tierra existe la ciencia ficción. Entonces, uno de los problemas que vamos a tener con esta disciplina, además del problema del origen, es el problema del nombre. Ciencia ficción es un nombre que a este modo particular de ver la realidad le queda bastante chico. ¿Sí? Se han propuesto, sobre todo a lo largo de la década del 60, alternativas para este nombre. Quizá lo que hace que perdure este título es justamente esta noción de popularización que ha tenido el género a partir de este nombre. Es decir, ¿qué es lo que le queda chico a la ciencia ficción? La noción ciencia, aunque parezca extraño. Los científicos se me van a enojar, los epistemólogos se me van a tirar encima, pero la noción de ciencia para la ciencia ficción ha sido siempre una noción problemática y también ha dependido de los vaivenes epistemológicos de la época. Para hacer una muy breve historia, nosotros tenemos lo que se denomina edad de oro de la ciencia ficción, que va desde la década del 20, 30 hasta bien entrada la década del 50. Y es la época en la cual la ciencia ficción aparece en las revistitas de los kioscos. ¿Sí? La ciencia ficción más popular, la que se denomina pulp, esa ciencia ficción. La de los rayos, las pistolas de rayos, esa ciencia ficción. Es parte, quizá, o la parte más popular de lo que se denomina Edad de Oro, que es una época en la cual la ciencia ficción estaba ligada a las ciencias duras y estaba escrita por científicos. Y tiene un impulso fuertemente divulgador. Es decir, la ciencia ficción funciona como una forma de divulgar ciencia. Por lo tanto, en las tramas importan más las especulaciones científicas y los aparatos de los cuales se hablan, y no tanto una historia de tipo humana, ¿no? Entonces, esta es la
fantástica y maravillosa época en la cual, ¿qué tenemos? Un científico loco, su hija bella, un héroe, ¿no? Te estoy describiendo, no sé, desde Flash Gordon a todo lo que se puedan imaginar en esa época, y la trama gira siempre en torno más o menos a eso. Científico puede ser loco en una ocasión, bueno en la otra, la hija siempre es bella, el héroe siempre es héroe. Diríamos, hagan todas las combinaciones que se les ocurran a partir de alguna idea que tenga que ver con la física, con la astronomía, con la química o indirectamente con la matemática. Y eso va a ser la ciencia ficción de la época de oro. Exponentes que tenemos de esa época, los mejores exponentes de esa época son, diríamos, los más conocidos: Isaac Asimov, que perduró a lo largo del tiempo, Arthur Clarke, el de 2001, 2010, y seguimos con los 2000 hacia adelante, y otro personaje que empieza a ser bisagra, que va a ser Heinlein. Heinlein va a ser una suerte de bisagra, son el famoso trío de la época de oro. Sin embargo, Heinlein va a empezar a inclinarse a esas cuestiones más humanas. El problema con la ciencia ficción, si no la leyeron, es que como estar hablándole del mapa de Kuala Lumpur, ¿no? Sí. Ya sé. A ver, vamos a hacer un paralelismo con películas. Tropas del espacio, ¿les suena? Acá se debe ver cine de culto, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, Tropas del espacio, para los que lo vieron o si le preguntan a alguien en su casa que lo haya visto, fue una película lanzada hace un tiempo sobre una guerra entre humanos, y ya les va a sonar bien ciencia ficción de la época, insectos. No es tarántula, no, es un poco más nuevo. A partir de la década del 60 surge lo que se denomina New Wave. La New Wave pertenece justamente a todo lo que fue este movimiento revolucionario de los 60 y por tanto va a producir también una renovación dentro de la ciencia ficción. Yo me voy a concentrar en estas dos épocas más que nada. ¿Qué es lo interesante de la New Wave? Que empieza a incorporar a la ciencia ficción escritores que vienen de las denominadas ciencias humanas. Por eso digo que empiezan los problemas epistemológicos. Entonces se imaginan que las personas que ejercían o leían ciencia ficción en la época dorada pertenecen a lo que nosotros podríamos denominar el positivismo. Entonces ahora ingresan las ciencias humanas. Y sobre todo comienza a mejorar, por así decirlo, la calidad, ¿sí? La calidad de los textos. Ahora va a empezar a aparecer una verdadera trama y en forma secundaria a algo que tenga que ver con una idea que linde con lo científico, y ese linde con cada vez se va a empezar a separar más. A ver, exponentes de esta época, el más importante, y además porque yo soy fanática de él, es Philip Dick. Alguna película de este hombre tienen que haber visto, porque si no ya empiezo a creer que vengo a una convención extraterrestre. Blade Runner. Alguien allá atrás. Bien. Minority Report. La horrible Vengador del Futuro. No es horrible el cuento, es horrible la adaptación. Hace poco se acaba de estrenar Los Agentes del Destino. También está basado en cuentos de Dick. Fue quizá el autor de ciencia ficción que más veces se llevó al cine. ¿Qué ciencia maneja Dick? Ninguna. No es científico. Estudió letras, tampoco terminó. En realidad trabajó en una tienda de discos. Esa es su formación. ¿De qué habla? Acá empiezan los temas filosóficos más fuertes. Y acá es donde la ciencia ficción comienza a volverse eminentemente filosófica. En la década del 60 vamos a tener antropología ficción, sociología ficción y más que nada filosofía ficción. Y pongo el ejemplo de Dick porque Dick se autodenominaba a sí mismo un filósofo ficcionalizador. Él decía, yo no hago ciencia ficción, en realidad yo hago filosofía. Y hago filosofía aplicándola, no trabajando con una teoría. Sí, ya sé que estaba un poco loco, pero además era un genio. Y es acá donde quiero empezar, entonces, después de este recorrido, con la cuestión de tomar
o de hacer un intercambio entre ciencia ficción y filosofía. Una de las cuestiones más importantes, tal vez, que presenta la filosofía, más allá de los convencionalismos y de las divisiones que desde la modernidad hasta la época hemos heredado, ¿sí? Esas especializaciones dentro de la filosofía que son un poco antifilosóficas, ¿no? Una de las grandes diferencias entre la filosofía y la ciencia es justamente que, por su propia definición, la ciencia tiene que ajustar el objetivo sobre el cual está trabajando, tiene que acotar su tema de estudio, ¿no? Tiene que restringir su universo de acción, por ejemplo, lo mensurable, ¿no? O lo numerable, y entonces trabajamos con ciencias como la física o como la matemática. Sin embargo, la filosofía, como decía un viejo profesor mío de primer año, tiene el loco berretín de querer versar sobre todo. ¿Qué es su objeto? Todo. ¿De qué puedo hablar? De todo. Digo, mi primer profesor que tuvimos en primer año, vieron que en primer año te ponen los mejores profesores, cuestión de qué, de ver lo mejor y además de filtrarte. Vamos, claro. Sí, entonces nos pusieron un profesor que era una maravilla y que nos hizo la siguiente pregunta: ¿de qué trata la filosofía? Y éramos 12 personas absolutamente aterradas. Yo estaba más asustada que no pensaba abrir la boca, pero había algún que otro valiente y yo cara dura en el grupo, y empezó con cosas tales como, me acuerdo, uno que contestó, del ente en tanto ente. O sea, ni habíamos visto a Aristóteles y este ya. Y después empezaron de la vida, del existir, de esto, de aquello. Y nuestro profesor empezó a decir, y de la mugre, del Servicio Meteorológico Nacional, de la manteca y demás, y cuando todos nos quedamos duros dijo, ¿no quieren saber que la filosofía puede hablar de la manteca? Y acto seguido nos dio una charla de 45 minutos acerca de la manteca, y trabajó todo un sistema filosófico, ¿no? Desde el paso de la manteca amarilla a la manteca blanca en el proceso de industrialización. Y todo lo que se escondía por detrás de este paso de lo amarillo a lo blanco, como muestra de la evolución histórica de la sociedad. Era impresionante. Sí, quedamos 3 después. Literalmente, quedamos 3 en el curso, pero bueno.